Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando la vida de Moisés y hoy ya llegamos al capítulo 33 del libro de Éxodo. El Señor le dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa qué te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a las puertas del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Hallé gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Aquí vamos a tocar entonces varios aspectos después de haber leído este texto tan interesante del capítulo 33. ¿Cuál es el primer punto que vamos a desarrollar? Obviamente que para alcanzar la restauración, el hombre debe dar oído al llamado de Dios y su advertencia de que el pecado hace que Él quite su presencia. Si usted mira este texto donde se va a centrar es que, como el pueblo pecó, Dios le mandó a decir: mire, yo no estoy dispuesto a tolerar con ustedes, porque ustedes son un pueblo duro,
ustedes son un pueblo rebelde, ustedes son un pueblo que se aparta fácilmente. Entonces Dios le dijo, hagamos una cosa, como yo les prometí que yo los iba a llevar hasta la tierra prometida, entonces yo los voy a llevar hasta allá porque yo ya lo prometí, pero no voy a ir con ustedes, les voy a enviar mi ángel. Alrededor de eso gira la historia de el capítulo 33 de Éxodo, y eso es lo que vamos a hablar durante esta semana. Mire detalladamente entonces cómo lo primero que nos dice es que la gran advertencia es que el pecado hace que se quite la presencia de Dios en la vida de una persona. Y déjeme decirle una cosa, es que la presencia de Dios en la vida de una persona lo es todo. Eso no es Señor, bendíceme, Señor, que me vaya bien, Señor, que yo tenga esto. Es que yo tenga la presencia de Dios, porque mientras yo tenga la presencia de Dios lo tengo todo. ¿Usted cree que por qué David en el Salmo 51 decía, confesando su pecado, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu? Él lo decía porque mire cómo terminó el rey Saúl. Saúl, después de que fue ungido como rey, fue lleno del Espíritu Santo, pero por haber pecado y desobedecido a Dios, dice que el Espíritu Santo dejó a Saúl. ¿Y cómo terminó Saúl? Muy mal. Terminó consultando a una pitonisa, terminó muy mal, porque ese no era el propósito de Dios con Saúl, porque Dios quería que él fuera el rey confirmado de Israel. Y es muy triste. Muy triste, ¿por qué? Porque es que la presencia de Dios, ¿usted sabe qué es entender la presencia de Dios y lo que significa la presencia de Dios para un cristiano? Desarrollemos esos puntos. Entonces, quiero que miren el versículo 1, estamos leyendo Éxodo 33. Mire el llamado que Dios le hizo a Moisés. Él mandó a Moisés que partieran del monte Sinaí y continuaran su camino hacia la tierra prometida. Porque Dios ya había hecho una promesa y se la había hecho a sus padres, que les daría una gloriosa herencia, una tierra que fluía leche y miel. Y acuérdese lo que dice la Biblia, que Dios siempre cumple sus promesas. Como me gusta leer 2 de Timoteo 2:13, cuando dice que el hombre puede ser infiel, pero Dios siempre es fiel, que el carácter, oiga pues, el carácter de Dios es ser fiel. Y eso es lo que todos los hombres a través de la Biblia han conocido, que Dios nunca quebranta su pacto, que los israelitas habían cometido un pecado terrible, habían pecado y habían transgredido el pacto del Señor y el compromiso que habían hecho con Él. Ellos se habían apartado, lastimosamente se habían vuelto hacia las cosas del mundo, como adorar a los ídolos, volver a las borracheras, a la inmoralidad. Y dice la Biblia que, pues acuérdese la oración que hizo Moisés en el capítulo 32, cuando él pidió perdón por el pecado. Y sabemos que en ese capítulo 32 Dios escuchó la oración de Moisés, él perdonó el pecado del pueblo, y ahora era el momento entonces de ¿qué? De levantarse una vez más y de reanudar el viaje hacia la tierra prometida. En segundo lugar, consideremos cuál fue la promesa en el versículo 2. Mire y verá que el Señor les dijo que Él les daría su presencia y su guía, pero de una forma limitada. O sea, Él dice, yo ya no los voy a guiar, les voy a enviar un ángel para que Él los cuide. Pero yo, como Dios, yo ya no habitaré en medio de ustedes ni los guiaré. Esas noticias trastornaron a Israel. Y porque ellos sabían lo que significaba la presencia de Dios. Esa columna que de día era una nube, que en la noche era una columna de fuego, que siempre los guió. Ellos sabían que estar sin la presencia de Dios era destinados a perder, a morir en el desierto. En tercer lugar, observemos por qué Dios ya no podía darle su presencia. Y mire y verá que lo dice en el verso 3. El Señor les dice claramente, le dice, es que ustedes son un pueblo de dura cerviz. El pueblo era obstinado, era pecador, era terco y desobediente. Y simplemente Dios no podía habitar con su presencia en medio de tanto pecado. Recuerde que Dios es un Dios justo y puro. Por lo tanto,
Hombre, la Biblia dice, el malo no habitará junto a mí. Este pueblo, en el transcurso de su viaje hacia la tierra prometida, sacó todo lo que tenía por dentro y desobedecieron a Dios y se apartaron de sus caminos. Entonces, obviamente, Dios les dice, el pecado tiene consecuencias y la consecuencia es que yo les voy a quitar mi presencia. Siempre les hemos enseñado esto en este devocional, algo que la Biblia aclara en muchos pasajes de la Biblia. El pecado nos separa de Dios. Cuando usted y yo permanecemos en el pecado, la presencia de Dios deja de moverse y de estar viva dentro de nuestro diario vivir. Y no es porque Dios se vaya de nosotros. Acuérdense lo que les hemos enseñado acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué David dijo no quites tu Santo Espíritu? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, era quitado y era dejado. En el caso de hoy, no es que el Espíritu Santo se vaya de nosotros cuando uno peca, pero la Biblia se dice muy claramente, no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, no resistáis al Espíritu Santo. Y obviamente esas palabras tienen que ver con que tengamos al Espíritu Santo, pero lo tengamos relegado, lo tengamos en un segundo plano de nuestra vida y realmente no lo tenemos en cuenta. Y ahí es cuando vemos que la presencia de Dios, no es que Dios se vaya de nuestras vidas, pero no brilla la luz, no brilla la guía, no brilla sobre todo ese discernimiento espiritual que es el que nos guía día tras día. La Biblia lo dice en varios pasajes, por ejemplo Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tremendo pasaje. En Isaías también, en el 64:7 dice, no hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, si ves lo que dice tan tremendo en estos pasajes, dice que Dios quitó su rostro y dejó de ir con ellos, de respaldarlos en todo. Tremendo. En otro pasaje, por allá en el tiempo de Elías, dice que el Señor lo que hacía era quitar a los profetas, que eran los que les enseñaban, los que les advertían. ¿Y usted sabe qué es un pueblo sin profetas? Otra vez, está destinado a la perdición, porque un pueblo sin profetas no tiene quien le anuncie, quien le llame la atención, quien lo redarguya. Increíble, ¿no? Muy bien, entonces ojo pues con este punto que acabamos de tratar. ¿Qué produce el pecado? Que la presencia de Dios se aparte. Sigamos. Un punto esencial para alcanzar la restauración de Dios y que es imprescindible es el arrepentimiento. La noticia de que un simple ángel lo guiaría y no Dios mismo, y que ya no sería la presencia personal de Dios, eso afligió a los israelitas. Ellos se quedaron muy preocupados, consternados, atribulados, sabían que las cosas no iban a ir bien. Entonces miremos qué hace el pueblo. Primero, veamos los versículos 4 y 5. El pueblo empezó a vestirse de luto y se arrepintió. Su arrepentimiento está simbolizado en el hecho de que dice que se quitaron las joyas, se quitaron todo lo que tenían, su ornamento, que era como un símbolo de las cosas del mundo, de la vanidad, una señal de lo que los caracterizaba a ellos como personas aferradas al mundo. O sea que lo primero que hicieron fue quitarse esas cosas de encima. Otra cosa que me llama la atención en el verso 5 era que como ellos oyeron que Dios los había llamado obstinados y pecadores, ellos oyeron la advertencia del juicio de Dios, que si seguían pecando Él los destruiría. Ellos oyeron que Dios les exigió que se arrepintieran y se despojaran de todo. O sea que lo que hace el pueblo fue quitarse sus atavíos. ¿Se acuerda lo que yo les he enseñado de la pandemia? ¿Qué nos enseñó la pandemia? A mí me preocupa mucho la terminología que oigo hoy es, estamos volviendo a la normalidad. Pues la verdad yo les digo de todo corazón, yo le pido mucho a Dios que no volvamos a la famosa normalidad en la que vivíamos.
porque esa normalidad en la que vivíamos nos tenía alejados de Dios, absorbidos por el mundo, entretenidos, ahogados por las cosas de este mundo. Y precisamente cuando aquí dicen que el Señor le dice a Israel que se arrepienta y se quite sus atavíos, los atavíos son los que nos tenemos que quitar. La verdad, mi querida familia. ¿Por qué vivimos en afanes, en corre-corres? ¿Por qué queremos tener 2 empleos, trabajar más tiempo el fin de semana? ¿Por qué nos metemos en una obligación, en una deuda, en lo otro? ¿Por qué? Por nuestra vanidad, porque siempre queremos tener más, lucir más y nada nos tiene contentos. Dice la Biblia, quítense esos atavíos. Porque mientras esos atavíos sigan siendo nuestra prioridad, vamos a seguir siendo dominados por los afanes de este mundo. Y así es. Por ejemplo, hay un principio en la economía que es muy importante. Si usted quiere equilibrar sus finanzas, no se trata de ganar más, sino de gastar menos. Y ese es el punto. A nivel espiritual pasa exactamente lo mismo. Si dejáramos de anhelar tantas cosas y de querer un estilo de vida por allá, de excesos y todo, no caeríamos en tanta vanidad, en tanta superficialidad y en tanto materialismo. Y yo creo que esos son los atavíos que Dios nos manda a quitarnos. La sencillez, a lo que nosotros llamaríamos la sencillez de una persona. Usted no ve que hay personas que quieren lucir de todo, quieren aparentar con su ropa, con sus joyas, con sus zapatos, todo quiere que sean de última moda, que sobresalga, si no es tal marca no me lo pongo. A ver, ¿cuál es el ánimo? ¿Llamar la atención? ¿Sobresalir? ¿Mostrar que tenemos más? La sencillez consiste en lucir bien, sin necesidad de que estemos presionados por tener una marca, porque algo represente un valor, un status quo o un estrato social. Por Dios, ahí es cuando nos equivocamos y cuando nos dejamos absorber por este mundo. El Señor dice, quítense esos atavíos. ¿Sí? Entonces, el Señor le dice claramente, las Escrituras hacen hincapié en este punto nuevamente en el versículo 6, cuando dice que el pueblo se despojó de sus joyas, obedecieron a Dios y se arrepintieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que no debemos permanecer en nuestra obstinación de pecado, que debemos dar oído a la advertencia de Dios y no seguir pecando, y que debemos escuchar lo que Dios exige para que mientras nos arrepintamos también nos despojemos de todas esas cosas del mundo. Si ven, yo quiero llamar su atención en algo. Siempre que yo he hecho una convocatoria de ayuno, la he hecho siempre en este marco. Yo soy un convencido que el ayuno cumple una tarea vital en esta área de la vida de los cristianos. Todo contexto de ayuno en el Antiguo Testamento tenía que ver con arrepentirse, volverse a Dios y dolerse, afligirse por su pecado y por su maldad. Y mire, de hecho, simbólicamente la gente cuando ayunaba se vestía de cilicio, eran ropas como de costal y se echaban ceniza. Increíble, porque arrepentirse era como volver a un estado de decirle, Señor, perdóname por mis pecados, por mi maldad, pero también perdóname por mi orgullo, por mi vanidad. Yo sigo insistiendo que el cristiano en sus días de ayuno, yo quiero hoy decírselo, nosotros tenemos un hábito de ayunar semanalmente y yo sigo insistiendo que el ayuno debería cumplir una tarea en el creyente y es que le mantenga el corazón limpio. ¿Sabe para qué debería ser el ayuno? Solo para decirle al Señor que semana tras semana nos limpie y no nos deje que se nos peguen esas cosas del mundo que les estoy diciendo. Por ejemplo, si usted está sintiendo como vanidoso, que quiere tener una cosa, la otra, arrodíllese en ese día de ayuno y dígale, Señor, mire, deme lo que quiera, pero no deje que mi corazón se apegue a las cosas, que mi corazón se vuelva vanidoso. Y los tiempos de ayuno son para eso, para que Dios trate con mi viejo hombre, con mi vieja naturaleza. Y siempre que usted se arrodille a orar en un tiempo de ayuno, dígale al Señor que trate con usted. No le dé miedo decirle a Dios que lo trate. No le dé miedo decirle al Señor, quítame de mi vida lo que no sirve, lo que estorba, y déjame ser una persona
viviendo para tu gloria y tus propósitos. Esto es vital, mi querida familia. Y esto que está pasando aquí le tiene que llamar a uno la atención. ¿Qué tal que Dios nos venga y nos diga hoy, mire, yo en este tiempo de pandemia me he dado cuenta que hace 6 meses vine y les dije, paren, no sigan ese ritmo, ustedes están mal, ustedes ahora solamente están pensando en dinero, viven a las carreras es porque quieren tener más, lograr más, alcanzar más, y ustedes viven metidos en las cosas del mundo. Y yo hace 6 meses vine, les llamé la atención, en 6 meses les quité toda distracción, toda diversión, los hice quedarse en su casa para que meditaran en sus caminos, pero hoy después de 6 meses veo que otra vez se vuelven a abrir las cosas y ustedes siguen en lo mismo. Entonces, ¿qué tal que Dios viniera y nos dijera, yo no voy más con ustedes, les voy a mandar un ángel? Yo creo que sentiríamos lo mismo que sintió Israel. ¿Cómo así que Dios no va a estar más con nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nuestras vidas? ¿Sabe qué dice Isaías? Buscad al Señor entre tanto que puede ser hallado. Búsquenlo mientras todavía puede ser hallado. El Señor toca la puerta, el Señor llama, el Señor insiste, pero llegará un día, familia, donde si usted no quiere, entonces otro querrá, y Dios tendrá que ocuparse de esta persona. Cuando el Señor Jesús vino, Juan dijo algo muy contundente en Juan 1. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Ahí está el punto. Y yo llamo la atención esta mañana. Miren, si hay algo por lo que tenemos que orar, persistir y luchar los cristianos, es porque la presencia de Dios esté con nosotros. Y esa presencia se logra cuando mañana tras mañana buscamos el rostro de Dios. Ore conmigo ahí donde está. Padre, este pasaje que acabamos de leer es tremendo y lo vamos a estudiar toda esta semana y vamos a analizar cómo fue contundente lo que le dijiste a Israel. E Israel lo entendió y por eso Israel se entristeció mucho y se quitó sus atavíos y le dijo, Señor, por favor no nos vaya a dejar. Familia, busquemos al Señor, busquémoslo. Hoy más que nunca busquemos a Dios. Yo espero que este tiempo de pandemia nos haya dejado claro que la vida no es tener, la vida no es comprar, la vida no es meterse en compromisos. No, hay cosas más importantes en el día a día. Meditemos sobre nuestros caminos y realmente vivamos una vida que agrade a Dios. Está bien que hay que trabajar, que hay que luchar, que hay que hacer muchas cosas, pero nunca sin perder de vista a Dios y a su palabra, entendiendo cuáles son mis prioridades como hijo de Dios. Señor, perdónanos y permítenos despojarnos de las cosas que tenemos de más, porque la vanidad no te agrada, porque la superficialidad no te agrada, porque el espíritu pegado al mundo y a la lógica del mundo no te agrada. Te entregamos este día, te entregamos esta semana que comienza. Señor, no seremos nada si tu presencia no va con nosotros esta semana. No somos nadie si tu presencia no va con nosotros día a día, momento a momento y en cada paso que damos. Acompáñanos y quita de nuestro corazón cualquier cosa que estorba tu presencia sobre nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y nos encomendamos a ti y a tu palabra, pidiendo tu bendición y tu gracia en todo lo que emprendemos y hacemos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les espero mañana entonces para que avancemos en este propósito. Bendiciones para todos.